a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Puede sentarse. Jesús estaba enseñando en el templo y les dice, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, porque empezaron a decir que al Cristo, al Mesías, no iban a saber de dónde era, ni de dónde venía. Y entonces Jesús escuchó los rumores y él dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y que no he venido de mí mismo, pero que me envió es verdadero. ¿Quién es el que envió a Jesús? El Padre, a quien vosotros no conocéis. ¿Por qué los judíos no conocían al Padre? Si supuestamente ellos tenían esto, el Antiguo Testamento, la Torá escrita por Moisés, los Salmos escritos por David, Proverbios, Eclesiastes escrito por Salomón, los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Jonás, Zacarías, Malaquías, etc. ¿Por qué entonces ellos no conocían a Dios? Pero Jesús dice: yo le conozco, yo conozco al que ellos no conocían. ¿Y por qué le conoce? ¿Por qué dice Jesús que le conoce? Porque de él procedo y él me envió. Hace 2 semanas atrás hablamos sobre este tema, que Jesús había sido enviado por Dios, por el Padre, que en el principio era el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la unicidad, cuando entiende esa parte que dice y el verbo era Dios, entienden que el verbo era el Padre. Pero en realidad lo que está diciendo ahí Juan es que hay algo que se llama verbo, que estaba desde el principio, que estaba con Dios y es Dios. Dice, y el verbo fue hecho carne. No el Padre, el verbo. Entonces Jesús dice a los fariseos que yo conozco a Dios. Yo lo conozco. Ustedes no lo conocen. Porque de él procedo y él me envió. Miren lo que dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. En el siguiente. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que aquel me envió. Pero el Padre se envió él mismo. ¿El Padre envió al Padre o el Padre envió al Verbo? El logos, en griego, la razón, la sabiduría, envió lo que él contenía. Eso que contenía a Dios fue enviado a esta tierra. El apóstol Juan dice: la luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Eso es lo que vino. El Padre habita en su universo, en su galaxia, o como quiera llamarle, en su dimensión, y de ahí salió su verbo a este mundo.
El Padre lo llena todo. En su universo, en su dimensión lo llena todo. Que si Él habitara en esta dimensión que nosotros tenemos, la destruiría. Por ende, tiene que salir algo de Él que es Dios, que se llama Verbo de Dios, para interactuar con los ángeles y con el ser humano. Lo que lo vieron los antiguos, los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué fue? A Dios. Pero ¿qué parte de Dios? El Verbo de Dios, que se llama el Hijo de Dios. Como le dije, Moisés dijo, déjame ver tu rostro. Y dice, no verá alguien mi rostro y vivirá. Pero después dice que con Moisés habló cara a cara y vio su rostro. Entonces, si no pueden ver su rostro, ¿cómo Moisés estuvo vivo? Es porque hay un Dios que se llama Verbo de Dios, que es el que se presentó en el Antiguo Testamento y habló con los profetas y habló en las palabras que se le inspiraban a los profetas. Cuando dicen, vino la palabra de Dios, yo le expliqué esto, que dice, vino a mí la palabra de Dios. Los antiguos interpretaban que era un ángel que se le llamaba palabra de Dios. No era que venía algo a su mente o a su corazón, sino que algo se les presentaba y le decía, di esto o escribe esto. Y siempre Jesús en el Antiguo Testamento fue el Verbo, fue la palabra. Él es el que le inspiró a los profetas. Él es el que se les presentó a Jacob, a Josué, al que se le presentó a David con una espada que ardía entre el cielo y la tierra, a los cuales ellos adoraron. Porque no se puede adorar a los ángeles, pero a ese ángel, que se le llama el ángel de Jehová, adoraron. Mire, en Juan 10:33 dice, respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, aquí le están hablando los judíos a Jesús, sino por la blasfemia, porque tú dices, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús, siendo un hombre, según ellos, según los judíos, te haces Dios. Y Jesús le dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Qué dijo Jesús de él? Que él era el Hijo de Dios, no que era el Padre. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y por qué le decían que él se hacía Dios? Porque se hacía llamar Hijo de Dios. Y cuando decía que él era el Hijo de Dios, literalmente estaba diciendo que el Padre tenía un Hijo que era un Dios. Pero Juan lo explica, que ese Hijo de Dios era el Verbo de Dios, que había procedido, que había sido salido del Padre y había sido enviado por el Padre a este mundo. Mire lo que dice Pablo, dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos libró de las tinieblas? Dios. ¿Y nos trasladó a dónde? Al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero ¿quién es este Hijo? La imagen del Dios invisible. Y pongo aquí una moneda, porque usted sabe que icon, imagen en griego, se refería a estas imágenes que aparecían en las monedas. ¿Y qué representaban estas monedas? Por ejemplo, acá a un emperador. ¿Qué tenía la imagen? Usted ve las monedas, siempre tienen una imagen de una persona, que simboliza a la persona que está en esa imagen. Pero no es la persona, sino que es solamente su imagen. Pero Jesús, ¿quién es? La imagen. La imagen que procede del Padre, que ha sido
enviado por el Padre, que envió el Padre, Él es la imagen. ¿Pero de qué? Del Dios invisible. Oh, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Pero le ha dado a conocer de qué forma? ¿Mostrándole una foto del Padre? No. Al presentarse Él, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, le está dando algo, un conocimiento. Mire, le está diciendo a los judíos, ustedes nunca entendieron qué es Dios y cómo es el Padre. Yo se lo voy a explicar. Él tiene un verbo, que soy yo, que me manifesté en carne y soy su Hijo. Ustedes no lo pueden ver a Él porque es invisible. Pablo dice, al único que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual Moisés le dijo, muéstrame tu rostro. No verá alguien mi rostro y vivirá. Por ende, hay un Dios invisible, hay un Dios que no se puede ver, hay un Dios que si uno ve, muere, pero hay un Dios que sí se puede ver, que puede comer con Abraham, cuando se le presentó a Abraham de forma humana y comió con Abraham pescado. Hay un Dios que los profetas vieron y adoraron, que se le llamaba el ángel de Jehová, pero ellos no murieron. Hay un Dios que peleó con Jacob, con el ángel que peleó Jacob, pero Jacob le dice, este lugar se va a llamar Peniel, porque significa, él significa Dios, y Peni significa rostro. Rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por ende hay un Dios que sí se puede ver, y hay un Dios que no se puede ver porque es invisible, que habita en una luz inaccesible, que es el Padre. Pero esa imagen de Dios invisible es el Verbo, que es su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que la unicidad no entiende. Porque por defender la unicidad, decir que Dios es uno, creen que Dios es uno en su singularidad. Pero Dios es uno en su divinidad y es plural. De hecho, la palabra Elohim significa dioses. Pero no quiere decir que hay muchos dioses, sino que hay una pluralidad en Dios. ¿Y cuál es esa pluralidad? Es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando dice en el Antiguo Testamento? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí la unicidad y los testigos de Jehová, como no creen que, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, primeramente. Creen que es una creación de Dios, que Dios, el Padre, le llamó Dios, como título, no porque fuese Dios. Y la unicidad dice, es que aquí Dios está hablando con los ángeles. ¿Ya? Pero lo que ellos no entienden es que si los ángeles hubiesen sido el consejero de Dios, hubiesen tenido participación en la creación. Aunque no hayan creado al ser humano, al Dios consultarle, son partícipes de la creación. Por ende no podemos decir que Dios nos creó, sino que también los ángeles nos crearon. Y ahí está la contradicción, porque dice la Biblia que Dios nos creó. Dice que el Verbo en el principio estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ende, cuando el Padre pregunta o dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿con quién está hablando? Habla consigo mismo, que es el Verbo. ¿Cómo se le llama a Dios en el Antiguo Testamento? El consejero. El consejero. Pero ¿a qué imagen lo hizo Dios? Al hombre, a imagen de Dios. ¿Pero de qué parte de Dios? Del Verbo de Dios. Porque el Verbo siempre tuvo una imagen humana. Humana entre comillas, para decirle una cabeza,
2 brazos, 2 piernas. A imagen y semejanza de Dios. ¿De cuál parte o de qué parte de Dios? Del Verbo de Dios. Porque ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesús, el Hijo, el Verbo. ¿Y a qué imagen nos creó Dios? A imagen de Dios. No se entiende en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nos da a entender que a imagen del Verbo nos hizo. Por eso que en el Antiguo Testamento, antes ya de su encarnación, el Verbo ya se les presentaba a Abraham como ser humano, porque ya tenía una forma que iba a tomar en el futuro. Y como Dios es omnipresente y está en todo tiempo, pasado, presente y futuro, Él sabía cuál era su forma humana, por ende ya la podía tomar en el Antiguo Testamento, incluso antes de nacer. Miren lo que dice Irineo en el segundo siglo. Irineo de León fue un obispo de Lyon, cristiano del segundo siglo, discípulo de Policarpo, que a la vez fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, Irineo fue discípulo de Policarpo. Cuando yo le digo que yo le pedí a Dios entender esto, o sea, yo creía en la unicidad. A pie de juntilla yo creía en la unicidad. Y quería creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era Jesús. Y yo le pido a Dios, Señor, muéstrame esto. Y el Señor me pone leer o escudriñar estas cosas desde la antigüedad. Porque podría citarle a los padres eclesiásticos que son del cuarto siglo, o a los reformadores. Pero yo quiero citarle a los discípulos de los apóstoles, para que entienda que esto no es que viene de algo novedoso o que tiene poco tiempo, sino que es algo muy antiguo. Pero aunque Dios me haya puesto eso, aún así tampoco significa que yo haya creído que viene de Dios, porque hay una cosa que hay que entender, que las cosas a nuestra mente pueden venir de 3 fuentes. Pueden venir de uno mismo, pueden venir del diablo o pueden venir de Dios. Por ende, todo lo que el Señor o que creemos que el Señor nos pone en nuestra cabeza, es que yo creo tal cosa de la Biblia, es que yo creo, es que Dios me puso, también lo tengo que confirmar en su Escritura. Porque muchas cosas que nosotros creemos de Dios, a veces ni son de Dios, sino que son del mundo, son del diablo, vienen de nosotros mismos y no son de Dios. Por ende, todas las ideas, sueños, interpretaciones, todo tiene que estar respaldado por la Escritura. La palabra de Dios es la fuente última, primera y última, para confirmar cualquier tipo de revelación, de sueño o cualquier cosa que nosotros queramos entender. Porque si la palabra de Dios me hubiese confirmado la unicidad, yo en este momento hubiese seguido creyendo en la unicidad. Porque era lo que yo nací y era lo que quería creer. Porque es muy difícil salir de una doctrina cuando ha sido arraigada desde pequeño. Hay muchas personas que creen en el rapto antes de la gran tribulación. Y es imposible sacar de esa doctrina a muchas personas. Porque creen que es la verdad. Tiene que venir algo poderoso a tu cabeza, a tu mente, a tu corazón, para que eso cambie. Pero cuando tú entiendes la Escritura y empiezas a ver la verdad, tú puedes decir, ciertamente esto es de Dios. Miren lo que dice Irineo sobre la imagen. El Padre se manifestó en su Verbo hecho visible y palpable. El Verbo, Jesús, ¿fue visible y palpable? Sí. Los apóstoles lo tocaron. El mismo Juan dice, el Verbo de vida, el cual nuestras manos tocaron. Porque Jesús no fue un fantasma, no fue algo, un espejismo, una aparición, no fue nada de eso, fue algo palpable y visible. Todos vieron al Padre en el Hijo, aunque no todos creyeron en Él. Pues lo invisible del Hijo es el Padre, y lo visible del Padre es el Hijo.
Por eso, mientras Él estuvo presente, todos lo reconocían como el Cristo y lo llamaban Dios. El diablo tentador proclamó al verlo: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y el diablo tentador le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. Aunque todos veían y nombraban al Hijo y al Padre, sin embargo, no todos creyeron en Él. Mire, Dios el Padre es invisible. El Hijo, si Él quiere, es visible. Porque si Él no quiere, se mantiene invisible. Él puede ser palpable. Él puede ser visible. Cuando se le aparece al apóstol Pablo, ¿se acuerda? En Damasco, lo que era ahora Siria. Iba en caballo, iba a matar cristianos y se le aparece una luz, ¿cierto? Una luz, y desde la luz le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y Pablo queda ciego y le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Porque el Verbo se hace visible. La imagen de Dios es su Hijo o Verbo. Hay un Dios invisible y hay un Dios visible. No que son dos dioses. Hay una esencia, una sustancia, una naturaleza, un poder que es Dios. Está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso dice: lo invisible del Hijo es el Padre, y lo visible del Padre es el Hijo. Usted cuando habla, sus palabras son visibles, pero tienen un sonido. No se pueden ver, pero se pueden escuchar. En Dios, el Verbo es visible y el Padre es invisible. Y al revés. El Verbo se puede ver y palpar, y el Padre ni siquiera se puede ver ni palpar. Pero por medio de su palabra, de su verbo, razón, se puede saber, escuchar y entender. El que ve al Padre por medio del Hijo. Miren lo que dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús, la unicidad dice que aquí Jesús está declarando que Él es el Padre. Está declarando que Él es el Padre. Este es uno de los versículos que ocupa la unicidad para decir que Jesús es el Padre. Pero a la luz de todos los otros versículos, que Él es la imagen, que Él es el Verbo, que Él, cuando le dijeron que se hacía Dios, Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo se puede entender entonces esto? Hay que seguir leyendo, porque Jesús lo explica. Mire lo que sigue hablando ahí. Felipe le dijo inmediatamente, después de haber dicho: desde ahora le conocéis y le habéis visto al Padre. Ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y a quién estaban viendo? A Jesús, ¿cierto? Que nosotros dijimos que era el Verbo de Dios, que era el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí la unicidad. Jesús es el Padre. Solamente por este versículo y por otro más que está en el Antiguo Testamento. Dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mire lo que explica Jesús. Porque Él dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y aquí Él da la explicación. Y no está diciendo que Él es el Padre. Él está diciendo: el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? ¿No crees que yo soy en el Padre? La palabra yo soy se traduce también como yo estoy en el Padre. Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, vive en mí. Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué Jesús decía que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre? Por los milagros que Él hacía. Mire, yo puedo ir a sanar a personas y le pongo mi mano y no va a sanar a lo mejor. Y lo invoco en mi propio nombre, en el nombre de Jonathan, en el nombre del apóstol tanto te bautizo, en el nombre del apóstol tanto te sano. ¿Sabe que a lo mejor, si es que no hay un demonio ahí, no pasa nada? Pero ¿qué hacía Jesús? Al ciego lo sanaba, al cojo lo hacía caminar, al leproso lo limpiaba, al pecador le perdonaba. Entonces cuando Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero entienda esto, no porque Él sea el Padre, porque Él es la imagen del Padre, porque Él ha sido enviado por el Padre, porque Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Por ende, cuando tú dices, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no crees que es así, créelo por las obras. ¿Y cuáles fueron las obras de Jesús? Sus milagros, su predicación, echaba fuera demonios. Entonces, a través de su obra se podía comprobar que el que veía a Él, veía también al Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible, porque Él es el Verbo que se encarnó, porque Él es el que hizo la creación, y por medio de Él y a través de Él se hace todo. Dios hizo todo. Pero la unicidad no entiende. Cree que Jesús aquí está declarando que Él es el Padre. Y a la luz de un versículo o de un capítulo, los otros no pueden contradecir, todos los otros no se pueden contradecir a través de uno, sino que toda la mayoría de los versículos tienen que explicar este otro. Y a través de todo lo que hemos leído, no solamente hoy día, sino a través del otro día, se explica que Jesús no está diciendo que Él literalmente es el Padre, sino que Él es el que representa al Padre, porque yo de Él procedo y Él me envió, porque yo soy la imagen de Dios, porque Él es el Verbo de Dios, porque Él es Dios. Miren lo que dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces la unicidad entiende que cuando Jesús dice, a mí no me conocéis, ni a mi Padre me conocéis, está diciendo Jesús secretamente que Él es el Padre. Pero en realidad no está diciendo eso. Él está diciendo que el conocimiento de Dios ellos no lo tenían, porque cuando pensaron que en el Antiguo Testamento estaban viendo al Padre, en realidad nunca vieron al Padre. Los profetas nunca hablaron con el Padre, sino que siempre hablaron con su Verbo. Pero ellos no tenían el conocimiento, no tenían la noción, el entendimiento que Dios tenía un Verbo. Ellos pensaron que Dios era uno, unitario, y que se presentaba así. Ah, pero es un ángel que tiene el nombre de Dios. Tiene que ser alguien que tiene el título de Dios, no, Jehová, el ángel de Jehová. Pero no entendieron que ese Jehová era el Verbo de Dios que había sido emitido, procedido y enviado por Dios, el Padre. Y ese conocimiento no lo entendían. Y el conocimiento que trajo Jesús en el Nuevo Testamento a sus apóstoles es decir, miren, siempre ha existido el Padre y siempre ha existido Dios, pero lo que ustedes nunca entendieron es que tenía un verbo, y ese verbo es el Verbo de Dios, el cual siempre interactuó en el Antiguo Testamento y ahora con ustedes encarnado. Por ende, el que me ve a mí, ve al Padre, porque lo invisible de Dios, el Padre, es el Hijo. Es el Hijo. Y lo visible del Padre es el Hijo, ¿cierto? Eso es lo que ellos no entienden. Por eso es que el cristianismo no creía en la unicidad. Del segundo siglo no creían en la unicidad. Porque no lo entendían de esa forma.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús le reveló este conocimiento que había un verbo. Los judíos leían el Antiguo Testamento y nunca entendieron que había un verbo. Y Jesús le reveló, mire, había un verbo, que es el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y hay un Padre que ustedes nunca van a poder ver, ni pueden conocer, ni mirar directamente. Pero yo les traigo el conocimiento de ese Padre y de su Hijo, o sea, de mí mismo, para que entiendan que existe un Padre y un Hijo. Ese es el conocimiento que trajo Jesús. No trajo la unicidad, trajo su revelación, para que entendamos y conozcamos al Dios verdadero. Mire lo que dice también en Juan 17:1-6. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Los judíos nunca no conocieron a Dios y hasta ahora no lo conocen. ¿Sabe por qué no lo conocen? Porque no lo entienden. No entienden a Dios. No entienden que hay un verbo. No entienden que hay un Hijo. No entienden que ese Hijo fue enviado para salvar a la humanidad. Por ende, cuando rechazan a Jesús, están rechazando al Padre. Y cuando rechazan al Hijo y rechazan al Padre, rechazan la salvación. Porque ellos creen que tienen a Dios. Los judíos creen que en sus rituales, en sus ceremonias, en sus fiestas y en todo lo que ellos guardan, están obedeciendo a Dios. Pero el mayor mandato de Dios fue: crean en mi Hijo. Porque sin el Hijo no pueden llegar a mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través, por medio de mí, Jesús. Por ende, cuando rechazan al Hijo, están rechazando al Padre. Cuando rechazan al Hijo, están rechazando al que lo envió. ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. Mire, sobre toda carne le dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Usted está conociendo ahora al Dios verdadero. No solamente conociendo en su vida, sino en conocimiento. Porque el Señor Jesús también trajo ese conocimiento. Y ese conocimiento lo trajo Jesús para que conozcamos al Padre y a su Hijo. Para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Su verbo. ¿A quién has enviado? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y estaba con, el verbo estaba con Dios. Y al estar con Dios y ser parte de Dios, es Dios. Y Jesús le está diciendo al Padre: glorifícame, llévame donde estaba contigo, en esa gloria cuando estaba contigo, al lado tuyo. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y he guardado tu palabra. Entonces, se entiende a través de las palabras de Jesús y los distintos versículos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Miren lo que dice Tertuliano contra la herejía de Praxeas, la unicidad de finales del siglo II, a principios del siglo III. Tertuliano escribe:
piensa, hablando de praxeas, estar en la posesión de la pura verdad cuando profesa que para defender la unicidad de Dios hay que decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, como si no se pudiera admitir que los tres sean uno por el hecho de que los tres proceden de uno. La unidad de sustancia mantiene el misterio de la economía divina que distribuye la unidad en Trinidad, poniendo en su orden Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, no por cualidad, sino por orden, no por sustancia, sino por forma, no por poder, sino por aspecto, pues los tres tienen una sola sustancia, una sola naturaleza y un mismo poder, porque no hay más que un solo Dios, a partir del cual la razón del rango, la forma y el aspecto se pueden dar las designaciones de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y aunque se distinguen en número, no por eso están divididos. Creo que esta es a través de todos los versículos que hemos leído, esta es la explicación más clara. Y usted sabe que la Trinidad actual no cree al 100% esta explicación que está dando Tertuliano del siglo II, III. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahí aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad de sustancia. Usted sabe que el hebreo dice que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sustancia, esencia. Esencia, sustancia, esencia. Son tres, pero tienen una misma sustancia, esencia. ¿Cuál es esa sustancia? La divinidad. Tienen una misma naturaleza y poder. Jesús dice en Apocalipsis: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios, el Padre, es todopoderoso y su Verbo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso, porque no tienen distinción en su poder, porque Dios es todopoderoso. La esencia es la misma, pero ¿qué lo diferencia? El rango, la forma y el aspecto. Usted puede ver, el Padre yo lo puse como una luz, al Hijo lo puse con forma humana y al Espíritu Santo le di como una paloma. Pues sabemos que es una paloma. Él se manifestó de esa forma, pero no es una paloma. El rango. Jesús dice: el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo, no solamente porque es más grande y más gigante y porque habita en su propio universo, o galaxia, o donde habite, sino porque de Él procede, Él ha sido enviado por Él, por el Padre, ¿cierto? Entonces hay uno que es uno, entonces Jesús es el dos. Hay un rango: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por ende se diferencian en rango. En forma. ¿Cuál es la forma? ¿Un triciclo se parece a una bicicleta? Sí, pero uno tiene 3 ruedas y otro tiene 2. Son de forma distinta. El Padre tiene una forma, el Hijo tiene otra forma, el Espíritu Santo otra forma. El agua tiene una forma, el hielo tiene otra forma, cuando se evapora tiene otra forma. Son formas distintas. Al agua no le llamamos hielo, ni tampoco le llamamos gaseoso. Al hielo no le llamamos gaseoso. Sabemos que es agua, pero le decimos hielo. Al Hijo no le podemos decir Padre porque está en su forma de Hijo. Tiene forma de Hijo. Es el Verbo de Dios. Procede de Dios. Estaba dentro de Dios, en el seno de Dios, salió de Dios y tomó su forma. El Espíritu Santo tiene otra forma, no sé cuál es su forma, no sé cuál es la forma del Padre, no sé cuál es la forma del Espíritu Santo. Para muchas religiones el Padre es un anciano, pero si nadie lo ha visto ni nadie lo puede ver, ¿cómo sabemos cuál es la forma del Padre? El Espíritu Santo lo refleja muchas veces en el Antiguo Testamento como un anciano, pero no significa que esa sea su forma.
sí sabemos cuál es la forma y el aspecto del Hijo. Es la de ser humano. Es la de ser humano. Porque Él es la imagen de Dios. Y a través de esa forma y esa imagen, Dios nos creó. Porque somos hechos a imagen de Dios. Pero ¿de cuál parte de Dios? ¿Del Espíritu Santo o del Padre? No. A forma e imagen del Hijo. Hágase al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A cuál imagen y cuál semejanza? A la del Verbo, a la del Hijo. Son iguales en sustancia, porque son un Dios que al mismo tiempo, no que en un momento se aparece como Padre y a veces se aparece como Hijo y a veces como Espíritu Santo, no, al mismo tiempo está como Padre, Hijo y Espíritu Santo, al mismo tiempo. El Padre está en su dimensión, el Hijo está en su dimensión y el Espíritu Santo está orando aquí en la tierra. Cada uno cumple una función. ¿Cuál es esa función? La función del Padre la cumple el Hijo, con los ángeles, con el ser humano. Y el Hijo vuelve a su trono de gloria y envía por medio del Padre, a través del Hijo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio. Y el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, está actuando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Hijo no puede meterse adentro de usted porque explotaría, no sé, sería como Ant-Man, que se agranda de repente y explotaría. Pero como es un Dios, por medio del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan a través de usted. Porque es un Dios, es una sustancia, una esencia. No porque sean tres están divididos, sino que hacen como una mente colmena. Cada manifestación o cada persona de Dios actúan como una sola mente, pero son distintos en el aspecto, en la forma y en el rango. Y cuando Jesús dice habitaré en tu corazón, no es que el Hijo mismo se meta, sino que es a través del Espíritu. Pero como el Espíritu Santo está unido al Hijo y el Hijo al Padre, es como si habitase el Padre y el Hijo en usted. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y esa es la forma en que Dios actúa y siempre ha actuado. Y eso es el conocimiento que vino a traer el cristianismo. Esa es la novedad. La novedad era esta. Que no entendieron, porque los judíos entendían que el Espíritu Santo era la fuerza de Dios, como lo entienden los testigos de Jehová, era el poder de Dios. Pero en el Nuevo Testamento te revela que es otra persona. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de otro aspecto, de otra forma distinta, porque al Padre ni siquiera se le puede ver, pero el Espíritu Santo puede habitar dentro de uno. Dios en tu corazón, en tu mente, dentro de ti. Y el cristianismo trajo esta noticia, que no solamente existía un Padre, sino que dentro del Padre había un Espíritu Santo y un Hijo, un Verbo de Dios. Y la unicidad, cuando no entiende esto, está negando el conocimiento que trajo Jesús y que dijeron sus apóstoles, y que a través de su iglesia se fue manifestado. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren esto, después de haber dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, ¿a quién? Al Padre, yo lo haré. Porque ellos funcionan como uno. Pero se le pide ¿a quién? Al Padre, en el nombre del Hijo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él era el Verbo, no estimó el ser igual a Dios. Al principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo más alto, a lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque el Padre no compite con su Hijo, ni con el Espíritu Santo, porque la gloria que recibe el Hijo la recibe el Padre, y la gloria que recibe el Espíritu Santo la recibe el Hijo y el Padre, y la gloria que recibe el Padre la recibe el Hijo y el Espíritu Santo, porque es un Dios. Y el que murió en la cruz fue su Verbo, su Hijo, no el Padre. Y como murió y se humilló a sí mismo, se despojó de su divinidad, como que se vació. Aún teniendo su divinidad, se humilló. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Él en la cruz murió como cualquier ladrón. Murió como un malhechor, como un mentiroso. Él no tenía necesidad de venir a rescatarnos, pero vino a rescatarnos. Él no rescató a los ángeles. A los ángeles Él no buscó un medio para salvarlos. Él vino a salvar a la humanidad. Y para salvar a esta humanidad tuvo que tomar lo que la humanidad tenía, que era humanidad, porque Él era divinidad, y tomó de la tierra la humanidad, para saber a través de su humanidad, de haber sido hecho hombre, rescatar a los hombres y mujeres. Mira lo que dice Pablo, y entendamos. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿A qué Dios? Al Padre, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en todas mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿A quién le pide? A Dios mediante Jesucristo. Mire la oración de Policarpo, el que dijimos que era discípulo del apóstol Juan. Mire, antes de ser martirizados, porque a él lo quemaron vivo. Muchas personas, ¿y por qué leen a esos compadres? ¿Por qué leen a esos tipos? Le digo, podríamos leer a los reformadores, podríamos leer a los padres del cuarto siglo, podríamos leer un libro de cualquier escritor cristiano actual, que yo considere que es de sana doctrina. Pero ¿por qué quiero leer a ellos? Porque ellos fueron los que murieron por Jesús, como mártires. Miren lo que dice Policarpo antes de ser muerto como mártir. Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado Hijo Jesucristo. Él entendía la unicidad. No, él no entendía unicidad, no existía unicidad. Por medio de quien todos hemos recibido el pleno conocimiento de ti. ¿Usted ha entendido quién es el Padre? A través de Jesús se entiende quién es el Padre. Pero cuando yo digo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, es que no entendí nada. No he entendido el mensaje de Jesús, no entendí el mensaje de los apóstoles. Estoy en un engaño, en una mentira. No creo en el mensaje de Jesús, porque Jesús me revela quién es el Padre. Por medio de quien todos hemos recibido el pleno conocimiento. ¿Quién ha recibido el pleno conocimiento de Jesús, de conocer al Padre? Los judíos no creen en el mensaje de Jesús porque no creen en su Hijo. Y al no creer en su Hijo no creen que tiene un verbo. Por ende no conocen a Dios. Los testigos de Jehová no, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un hombre solamente, que Dios creó. La unicidad
que dice que Jesús es el mismo Padre y el Espíritu Santo a la vez? Tampoco. ¿Quiénes son los que creen o que han tenido el verdadero conocimiento de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Y nosotros, si queremos recibir este mensaje, también podemos tener ese conocimiento. El Dios de todos los ángeles y potencias celestiales y de toda la creación y de toda la familia de los justos que viven para ti, bendito tu santo nombre por considerarme digno de este día y esta hora, porque iba a ser quemado, de compartir con los mártires la copa de tu Cristo, porque así mismo también Cristo fue crucificado, murió por Dios. ¿Y qué hacen los mártires? Morir por Dios. Para que luego de compartir la resurrección a la vida eterna del alma y del cuerpo en el Espíritu Santo, concédeme ser recibido entre ellos hoy en tu presencia como sacrificio digno y aceptable. Por esto y por todo te alabo y te glorifico por medio de nuestro eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo, tu amado Hijo, por quien le daba la gracia. Aún iba a morir, pero le daba por medio de quién, de Jesús, porque todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré. Por medio de Él y con Él, tú, Señor, seas glorificado con el Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. ¿Entendía él o él creía en la unicidad? No, no cree en la unicidad. Él creía que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Mire lo que dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿A cuántos Dios ha consolado en su tribulación? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, en nosotros abundan las aflicciones de Cristo. Jesús lloró, Jesús sufrió, tuvo hambre y fue crucificado y murió, pero también resucitó. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Pero a quién bendice? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, y con esto terminamos. Por esta causa también, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es el conocimiento de Dios el Padre? El conocimiento de Él, que entendamos que el Padre es el Hijo, o que el Padre es Jesús. No, que entendamos, conozcamos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero la unicidad, aunque usted le explique estos versículos, nunca lo van a entender, porque están ensimismados, encerrados en su doctrina, y solamente Dios los puede libertar. Alumbrando, dice en vuestra soledad, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ve, el Dios de nuestro Señor Jesús. ¿Qué le dice Jesús a María? Dile a mis hermanos que subo a mi Dios y vuestro Dios, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. A Jesús dice en el Apocalipsis: y el que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y en la ciudad de mi Dios. Y habla
en el sentido de que Jesús tiene un Dios. ¿Y cuál es el Dios de Jesús? El Padre. De revelación y el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.